Bienvenidos a El Solidario Vive la Noticia. Aquí está el nuevo Solidario con todo lo necesario para entender la información y todos los argumentos en voces de los expertos para reforzar tu opinión. Bueno, y en Vive la Noticia venimos con un tema bastante preocupante y es Ni una más para el feminicidio en defensa de la integridad de las mujeres y las niñas en Colombia. Pero mi compañero Mao ya dio la pregunta de Vive la Noticia, pero Mao, recordémosle nuevamente a todas las personas que en este momento se van conectando, ¿cuál es la pregunta de Vive la Noticia el día de hoy? Pues para que participen, y ya hay muchas personas que en este momento están participando con la pregunta del día. Así es, Evelyn y oyentes, a partir de este momento entonces empezamos con el Solidario Vive la Noticia y la pregunta con la que ustedes pueden participar es la siguiente: ¿sabe usted identificar señales o acciones de posibles comportamientos feminicidas? Y pues bueno, también para que todas las personas nos dejen sus mensajes, sus comentarios, pero lo más importante en este momento, todos los que nos están viendo, la invitación es a que compartan este enlace con sus contactos y demás para que muchas personas puedan entender esta situación y también podamos actuar a tiempo. Esto es lo más significativo, a dónde asistir, por qué se dan estas situaciones. Y bueno, para todas estas explicaciones, nuestra compañera Paula Porras nos va a presentar entonces a nuestro invitado que tenemos para el día de hoy. Paula. Así es, compañeros, el día de hoy nos acompaña Federico Román López Trujillo. Pero ¿quién es Federico? Rápidamente, es el director de Trilogía, Perspectivas en Educación, colectivo académico que brinda asesorías y consultorías educativas en temas de educación emocional, habilidades comunicativas y currículo profesional en estudios literarios de la Universidad Javeriana. Tiene también un magíster en filosofía de la misma universidad y se ha desempeñado como docente de literatura y habilidades comunicativas en colegios, universidades y empresas. Bueno, aquí tiene más perfil, pero yo quiero que sea el mismo Federico Román, a quien le demos la bienvenida y nos comente un poquito de esto de Trilogía. Bueno, vamos a darle la bienvenida y de antemano agradecerle por haber aceptado esta invitación. Federico, tenga usted muy buenos días y bienvenido al Solidario y a la familia Cotradeco. Bueno, pues muchas gracias, Paula, a la familia, a todos los profesores que nos están escuchando. Sí, pues nosotros somos Trilogía Perspectivas en Educación. Como decía Paula, nosotros ofrecemos 3 líneas de servicio, pero principalmente lo que nos estamos enfocando es en educación emocional y más con este tema que ustedes hoy están tratando de los feminicidios. Pues es un tema de coyuntura, pero también espero con lo que hablemos hoy verlo como un problema estructural y que tiene unas raíces muy, muy profundas. Así es, Federico, y usted ya lo decía, lo hemos visto a través de los medios de comunicación, un tema tan delicado, ¿no? Que no sabe uno como que se preguntaría uno, ¿no? ¿Qué le está pasando a esta sociedad? Entonces, yo quiero, Federico, como para colocar un poquito aquí en contexto a nuestros seguidores y bueno, a todas las personas que después escuchan este programa, hoy vamos a hablar de ese tema que nos toca, como dicen, el corazón a todos, o sea, tanto hombres como mujeres. Y en el marco de estas noticias que a diario estamos viendo en nuestros medios de comunicación y en nuestras redes, cómo esta sociedad civilizada consideramos que pues es necesario hacer un pare al maltrato, al asesinato de tantas mujeres en nuestros territorios, que es lo que hemos evidenciado en estos últimos días. En este sentido, Federico, yo sí quisiera saber, bueno, ¿somos una sociedad machista? ¿Será eso, el machismo? ¿Hay rezagos culturales que nos indican de pronto como que estamos en un país tan desigual, tan violento con las mujeres, las niñas y pues las adolescentes de nuestro país? ¿Qué será? ¿Qué factores estarán influyendo en este momento en la sociedad para ver todos estos comportamientos? Bueno, Paula, pues primero que todo, antes de contestar la pregunta, pues a mí me gustaría primero decir desde dónde hablamos nosotros también como colectivo. Pues Paula ya decía, nosotros ofrecemos una línea de servicios, y ya lo decía ahorita, que tiene que ver con la educación emocional. Y en esa educación emocional, creo que a nosotros, ya hablando del tema colombiano,
particularmente nos ha faltado muchísimo entender las emociones, ¿sí? Y cuando me dices en la pregunta de esos rezagos culturales que apuntan a una sociedad machista, definitivamente pues uno podría decir que Colombia no solamente es que se mantengan esos rezagos, sino que siempre han estado ahí, ¿no? Tal vez la agenda pública del país ha venido cambiando desde hace años, todos lo hemos visto, hace unos 20 o 30 años, pues todas las noticias tenían que ver con conflicto armado, ¿no? Pero ahora, bien o mal, creo que el espectro de noticias del país se ha abierto muchísimo más. Ahorita, pues ya lo decían ustedes, por ejemplo, con temas como la reforma educativa, la reforma pensional, la reforma de la salud. Y yo creo que no es que el problema haya explotado ahorita, sino que precisamente la preocupación del país ha venido poniendo la luz en otros temas. Y eso hace que esas estadísticas y que estas noticias de coyuntura, pues empecemos a mirarlas. Hace unos años, acuérdense, el año pasado hubo también un feminicidio muy, muy publicitado que fue en Unicentro, también por una pareja, ¿cierto? Y duró unos momentos y luego, como pasa a veces en las noticias al calor, en lo caliente, pero luego se dejó hablar de eso. Entonces yo creo que frente a la pregunta, pues nosotros sí mantenemos unos problemas muy profundos en cuanto a lo que hemos hablado nosotros de manejar las emociones, ¿sí? Y yo creo que hay algo fundamental, y esto ya apunta a un contexto cultural, yo creo que con las siguientes preguntas lo abordaremos más, y es que sí hay un rasgo cultural de nosotros como colombianos a revictimizar la víctima, ¿sí? Eso creo que a nosotros nos ha faltado como país entender que, pues parece obvio decirlo, pero en estos actos el principal culpable es el victimario. Y nosotros como colombianos tenemos una tendencia cultural siempre, no solamente en estos casos, a justificar ese tipo de actos y a revictimizar a la víctima. Y eso creo que, bueno, ahorita lo abordaremos un poquito más, creo que es algo que tristemente se ve en estos casos, y se ve a veces en el manejo de ciertos medios de comunicación, en nuestro lenguaje, en la manera como nosotros nos desenvolvemos y expresamos. Yo diría eso como para empezar esa pregunta que me haces. Federico, ¿tú crees que somos una sociedad enferma en asuntos de violencia contra las mujeres y las niñas de nuestro país? Pues mira, hay una estadística que a mí me hizo fundar este colectivo de trilogía. Fue una estadística que yo vi en una encuesta nacional que hizo la Asociación Colombiana de Psiquiatría en el 2015, que me llamó mucho la atención, ahorita que me plantea esta pregunta de que si somos una sociedad enferma respecto a la violencia contra mujeres y niñas, pero yo lo diría no solamente contra mujeres y niñas, sino contra todos, entre todos. Y esta estadística decía algo que a mí me generó escalofríos y decía que de cada 10 colombianos, solamente 3 colombianos eran capaces de percibir la tristeza en los demás. O sea, eso evidentemente está revelando que hay una falta de empatía absoluta en cómo los colombianos entendemos el sufrimiento y el dolor del otro, ¿no? Y creo que está relacionado con lo que decía ahorita de esa tendencia a revictimizar, ¿no? Pensemos en casos cotidianos, ¿sí? Que uno en el lenguaje revela mucho de lo que a veces somos. Lo digo, por ejemplo, a veces, no solamente en este caso, sino, digamos, como para entenderlo por analogía, cuando a uno le ocurre algo, un robo y demás, es muy común, muy típico que a uno le digan, pero usted dio papaya, usted dónde estaba, usted con quién iba, usted... Y como que se nos olvida pensar es, oiga, pero en la culpa, o sea, a mí yo sufrí esto y el que cometió el crimen o el que cometió el robo en este caso, pues se nos olvida. Entonces como que ahí yo digo, y con esta estadística que te hablaba de cómo nos cuesta a los colombianos entender la tristeza de los demás. Claro, entonces uno como colombiano diría, pero sí, digamos, en la rumba, en la alegría, en el partido de fútbol y demás, estamos todos juntos, pero ya cuando hay una emoción en la que uno dice, oiga,
tal persona está en un estado de tristeza, tal persona está en un estado de depresión. Ahí los psiquiatras empezaron a darse cuenta, a los colombianos nos cuesta entender qué es lo que está pasando en la cabeza del otro. Entonces, pues yo creo que eso sí deja ver un poco que somos una sociedad enferma. Hay una idea que nació siendo algo muy chistoso, bueno, no chistoso, pero curioso, del escritor Ricardo Silva Romero. Él decía que Colombia necesitaría una psiquiatría general de la nación, en el sentido de que todos los colombianos necesitaríamos ir a terapia, ¿sí? Y creo que aquí se conecta con este tema que estamos hablando porque hay una lógica muy masculina, y eso cuando digo lógica masculina también afecta tanto a hombres como mujeres, y es a no a tapar, a no tramitar los conflictos personales, a tal vez manejarlos de otra manera, a una lógica, digamos, de competencia, de prevalecer, una lógica que hemos entendido como muy masculina y no una lógica de terapia, de escucha, de autoconocimiento, de reconocer nuestras emociones. Entonces, por eso este escritor decía, necesitaríamos una psiquiatría general de la nación para, bueno, cómo nos sentimos, cómo estamos nosotros, porque definitivamente, pues este dato que les digo, es del 2015, sí me llamó mucho la atención y sí, bueno, la pandemia sí sacó, y eso que lo escuchan muchos educadores, lo saben muy bien, la pandemia sí hizo que la educación, por lo menos en el discurso, empezara a centrarse más en la educación emocional y que es perfectamente enseñable y que es perfectamente curriculizable y que es perfectamente transversal en distintas competencias. Federico, eso iba a tocar yo como ese punto rápidamente en cuanto a lo que usted nos está contextualizando. Bueno, usted dice, esto ya es un problema que viene desde hace mucho tiempo, ¿no? No es que ahorita, pues por todos estos feminicidios que hemos tenido, hasta ahora inicia el problema, ¿no? Pero sería que la pandemia, digo yo, fue como ese punto que agudizó, pues porque es que últimamente lo hemos visto como con una frecuencia que realmente asusta, ¿no? Es aterrador. Entonces, pues uno diría, ¿qué pudo haber contribuido a que esto se hiciera, o sea, se arraigara más, fuera más notorio y con más frecuencia? ¿Sería que la pandemia sí jugó como ese punto ahí como... Es un tema durísimo porque en pandemia lo que vivimos, yo ese año, y aquí debo compartirlo, tuve una experiencia trabajando en la Secretaría de Educación de Cúcuta y lo que vimos fue que el encierro, ¿cierto? La convivencia de un núcleo familiar hizo que para muchísimos problemas, ¿no? Se incrementó, por ejemplo, el número de divorcios, de separaciones, de abuso sexual. Eso es un problema que se disparó notablemente. Y hay que decir algo que también es escalofriante, como lo que decía, de que solamente 3 de cada 10 por menos sean capaces de reconocer la tristeza en los demás. Y es el hecho de que en el abuso sexual, por ejemplo, la mayor parte de los victimarios son personas del núcleo familiar, son personas conocidas, lo saben muy bien las personas que están en estos temas. Y en el caso de los femicidios, hemos visto, son mayor parte de las parejas o las exparejas. O sea, y cuando tú me preguntas de la pandemia, pues sí vimos que el encierro hizo que hubiera una convivencia pues mucho más dependiente de lo normal, ¿no? Porque tienen que estar encerrados las familias, los núcleos familiares. Y eso de una manera u otra también revela los problemas de convivencia que hemos tenido como cultura, ¿no? Y tiene que ver precisamente con esto que hablaba ahorita de la falta de educación emocional, esta idea de que suena curiosa, esta chistosa, pero ¿por qué no? De una psiquiatría general de la nación. También escuchaba, por ejemplo, una estadística terrible y es que Colombia más o menos maneja una proporción de un psiquiatra por cada 100.000 habitantes. Eso en términos de salud pública es terrible porque, por ejemplo, ahorita que pues, venía caminando desde mi casa, que no es lejos de acá de Cotradecún, veía muchos habitantes de calle. Esos habitantes de calle muy seguramente han tenido problemas de salud mental que no han sido tratados por un profesional de la salud. Entonces eso también como que deja ver que
si en Colombia no hay una política pública seria frente a los problemas de salud mental, pues es terrible. Por lo menos la pandemia sí como que hizo que Colombia, bueno, en general el mundo, empezara a darse cuenta de que hay una gran problemática de salud mental que ha estado ahí, que siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que sacó a la luz, lo sacó a relucir mucho más. Y creo que también con lo que empecé hoy hablando, y es que pues la agenda pública del país ha cambiado un montón, ¿no? Antes las noticias, pensémoslo, pero creo que también tiene que ver con las redes sociales, el consumo de Internet, en fin. Pero hoy por lo menos estamos hablando muchísimo más de esto. Hay personas expertas en el tema que siempre van a decir que hay un subregistro de las estadísticas. Y definitivamente también lo que está pasando es que cada vez más pues la gente está denunciando, ¿sí? Hay más rutas de atención, hay más protocolos. Sin embargo, pues yo también he escuchado a varios colectivos de mujeres que cuando quieren denunciar algún tipo de violencia de género, algún tipo de abuso, pues a veces vuelve otra vez la palabra, es revictimizante, pues por lo que están es siempre preguntando, usted como víctima posibilitó que se diera eso. Y eso creo que es un cambio cultural que tenemos que hacer, de dejar creer que estos actos son culpa de la víctima. Y eso todavía se ve en ciertas expresiones que utilizamos que me parecen terribles, muy bárbaras, cuando, por ejemplo, ocurren casos de violación y hay personas que todavía están diciendo, pero cómo iba vestida, pero con quién estaba, en fin. Entonces, eso revela un poco también todo esto. Bueno, Federico, antes de que aquí mi compañera Evelyn vaya con más preguntas, porque tenemos muchas inquietudes acá, usted hablaba algo ahorita de las líneas de atención, ¿no? De esas rutas de atención. Aquí nosotros hemos, durante nuestro programa, compartido la línea púrpura en Bogotá, 018-112-137, 018-112-137. Mujeres que escuchan a mujeres, donde es una línea telefónica gratuita que funciona las 24 horas. ¿Será que esto sí es real? ¿En qué sentido? Bueno, de los últimos casos que hemos visto, ¿no? Sus familiares salen a decir que ya estas mujeres habían denunciado, habían manifestado, se habían manifestado estos casos, pero ¿será que estas líneas de atención, estas rutas que tenemos, sí son realmente efectivas o no? ¿O qué es lo que está pasando? Porque si existe una denuncia y no se hace nada sino hasta cuando desafortunadamente el desenlace no es un desenlace negativo. Entonces, ¿qué estará pasando? ¿Será que sí funcionan estas rutas? ¿Sí es viable? Porque muchas veces uno dice, ¿para qué llamo allá? Si allá no contestan, si allá nunca pasa nada, si se deja el caso, y es la tramitología, ¿no? Claro. Sí, pues yo ahí, digamos que sin ser un experto específico en este tema, sí diría que este tipo de instancias, cuando ya alguien llega a buscar un soporte estatal, una ayuda a través de este tipo de iniciativas que igual son muy buenas, yo también nombraría pues lo que pasó con la alcaldía de Claudia López con las manzanas del cuidado, que han sido ampliamente reconocidas y que más allá, pues como suele pasar en este país, de las diferencias políticas que podamos tener, en fin, sí es algo que ha sido reconocido incluso por diversas personas distintas a la alcaldía de Claudia López, porque ha permitido como una manera en la que las mujeres, que son las que ejercen esas labores de cuidado, pues tengan por lo menos por algunos momentos la posibilidad de hacer otro tipo de actividades artísticas, literarias, físicas, y unas personas del distrito cumplen y suplen esas labores de cuidado que ellas tienen que hacer con sus familiares. Entonces yo diría que, por ejemplo, en esto de la línea púrpura, sí es como a veces lo último, ¿cierto? Pero entonces uno lo que se tiene que preguntar es previamente qué pasa antes para llegar hasta ese punto. Y yo creo que aquí como educadores, pues uno se diría, pues nosotros en la escuela sí tendríamos que, como decía ahorita, empezar por lo menos a nombrar esas emociones. O sea, algo que siempre dicen los psicoanalistas, los psicólogos, es que por lo menos esas sensaciones, esas traumas que a veces uno no sabe cómo nombrar, por lo menos en la terapia,
en el acompañamiento que también se puede hacer desde la educación, empiezan a tener el nombre. Entonces, sí creo que antes de llegar a ese punto en el que una persona, que igual hay que seguirlo haciendo, tenga que consultar, que tenga que denunciar, que tenga que cumplir todos estos filtros, sí hay que, otra vez, tal vez es un trabajo a largo plazo, pero sí hay que, como decía ahorita, tener una política pública mucho más robusta. Por ejemplo, esto que yo decía de que no puede ser que haya solamente un psiquiatra por cada 100.000 habitantes en el país. Entonces, sí, bienvenidísimas esas políticas públicas, pero también creo que hay que apuntarlo también a algo más cultural y más estructural, ¿no? Bueno, recordémosle, antes de seguir con más preguntitas, recordemos la línea púrpura, que ya lo ha dicho Paula, 018.000 1121 37, pero también hay un número en la ciudad de Bogotá, es 601-380-8400. 601-380-8400. Federico, ¿qué puede hacer la escuela, la familia y la sociedad en general para prevenir este tipo de hechos de violencia de la integridad de las mujeres y niñas también de nuestro país? Bueno, buena pregunta porque precisamente está conectada con lo que estaba diciendo ahorita. Y nosotros, por lo menos en Trilogía, que es el colectivo que yo dirijo, nosotros ahorita estamos ofreciendo un curso, ¿sí? Ya vamos por la segunda edición, en el que precisamente lo que estamos haciendo es una idea central y es siguiendo un poco la educación emocional, digamos, todos estos soportes teóricos que hay sobre esto, y es que nosotros los seres humanos a veces sufrimos por una falta de autoconocimiento, por una falta de autoaceptación, por una falta de aceptar el presente. Y esto lo conecto perfectamente con esto que estamos hablando hoy de los feminicidios y demás. Muchas veces lo que pasa, empiezo por ejemplo, en las relaciones de pareja, es que tanto el hombre como la mujer, pues a veces manejan unos estereotipos de perfección de lo que la otra persona tendría que ser, ¿no? Entonces, eso a veces, y todos lo saben muy bien, que la vida en pareja, pues, es una vida en donde hay rutinas, donde hay inconstancias, donde hay que negociar, y creo que precisamente lo que nosotros estamos tratando en Trilogía, y es una idea fundamental, y es que, en primer lugar, y esto viene desde el psicoanálisis, nosotros tenemos que empezar a tener un equilibrio entre el principio de realidad y el principio de placer. Uno entiende, por ejemplo, un niño chiquito que está constantemente pensando en satisfacer su placer, pero se supone que uno ya de adulto, pues lo que tiene que establecer es un equilibrio de, hey, yo no puedo estar cumpliendo siempre lo que yo quiero, mi voluntad o mi deseo. Ahí entra mi principio de realidad. Y en este caso, creo que a veces pasa, y voy a ser muy cuidadoso con lo que voy a decir, porque yo he sido muy claro de decir que pues, el principal culpable es el victimario, no la víctima. Pero hay que mirar también a veces qué es lo que pasa a veces en estas relaciones en pareja, que ya tristemente llega a este caso extremo de un feminicidio, y es que previamente, en algunos casos, las mujeres están no en un presente con la pareja, sino que están pensando siempre en he recibido maltrato, he recibido abuso, pero yo sé que en un futuro pueda pasar que esto vaya a cambiar, ¿no? Y hay muchos casos en los que uno sabe que constantemente está pasando de que la mujer está casi que llegando al punto de justificar. Y matizo esto porque lo que decía al principio, la culpa principalmente es del victimario, pero sí hay que ver también esas dinámicas en las que también el victimario pues precisamente se alimenta un poco de esa justificación que puede hacerle la víctima. Entonces también se vuelve una relación de codependencia, relaciones tóxicas y demás. Y yo creo que aquí también uno como hombre también tiene que, porque este tema, al ser algo estructural y profundo, pues también pues nos afecta como hombres. ¿Cuál es la visión que nosotros tenemos todavía de las mujeres? Tenemos una visión todavía muy binaria, una visión en donde o tiene que cumplir un cierto rol maternal, un cierto rol de mujer que
está ahí solamente en el hogar, que todavía persiste eso, ¿sí? Y eso también hace que pues empecemos a mirar cómo las relaciones en pareja pues entran en un conflicto terrible. Y viceversa también, ¿no? Pues las mujeres también, hay unos estereotipos todavía que persisten, son anacrónicos, pero todavía persisten sobre cómo tiene que ser un hombre. Yo creo que cuando empecemos nosotros como sociedad a tener como expectativas más realistas, más ajustadas en cuanto a lo que es una relación en pareja, creo que todos sabemos bien que una relación en pareja es una construcción cotidiana, una construcción que se va dando día a día y dista mucho de ser perfecto. A veces de pronto los problemas vienen es que queremos que ese ideal que nosotros tenemos en la mente se tenga que encajar en la realidad. Bueno, Federico, aquí nuestros seguidores están muy activos participando y yo quiero que aquí a través de nuestros comentarios pues nos dejen sus opiniones a la siguiente pregunta que ya está en nuestras redes sociales. ¿Sabe usted identificar señales o acciones de posibles comportamientos feminicidas? Entonces, queremos ver si la gente sí ha detectado esos comportamientos o esas señales y mirar y verificar si realmente eso que identifica uno sí son señales o no, ¿no? Porque digamos que esto es un tema tan complejo que a veces puede creer uno que ha identificado esas señales de estos posibles agresores, feminicidas, y resulta y pasa que muchas veces no son señales, ¿no? Sí, es verdad. O sea, Sí. en esa parte aquí por lo menos nos están, bueno, a través de nuestras redes, aquí nos han dejado muchas preguntas y Aura Catalina Quintero nos pregunta, Federico, ¿se puede hablar en esto que hemos contextualizado, cabe la palabra inmadurez emocional? Sí, yo, pues esto que venía hablando, por ejemplo, de estas altas expectativas que tenemos, que están en nuestras fantasías de cómo debe ser una relación de pareja, yo creo que deja ver eso que dice la profe, supongo, de inmadurez emocional, que conecta con lo que decía de cuando yo quiero que mi fantasía se cumpla en realidad. Y creo que lo principal que uno sabe como adulto y ser maduro es que la realidad jamás se va a presentar tal como uno desea. Y pero también aquí hay una carga cultural muy fuerte porque también la sociedad nos está a veces bombardeando con esas altas expectativas. Yo aquí lo relaciono un poco, por ejemplo, con las redes sociales y los adolescentes. Hay investigaciones que cada vez han venido mirando que, por ejemplo, sobre todo las niñas adolescentes, al ver esos estereotipos de belleza física que se presentan en redes sociales inalcanzables, irreales, pues entran en estados de depresión, ¿sí? Entonces, sí creo que ahí lo que dice la persona que nos hace la pregunta, claro que tiene que ver con una inmadurez emocional muy fuerte, pero también respecto a esa pregunta yo diría algo y es que, y lo digo también por experiencias cercanas, a veces hay personas que uno diría, personas con privilegios, educadas, personas que digamos que tienen acceso a herramientas y han cometido, digamos, actos en los que uno dice, ¿cómo llegó a eso? ¿No? ¿Cómo llegó a cometer eso? Entonces aquí vuelvo y lo conecto con lo que hacemos en trilogía, con la educación emocional, y es que uno no puede utilizar las emociones como exculpación. Y eso sí tiene que ver con los referentes éticos que tenemos como sociedad. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a figuras públicas, en fin, que utilizan el hecho de que decir es que no era yo, no estaba en mis cabales, yo como hice esto? Recordemos el caso terrible hace unos años de Rafael Uribe Noguera, y hay que decir el nombre del victimario, en el que él decía que él cometió este acto contra Yuri Paola Zamboni porque estaba en estado alterado de conciencia, porque había consumido drogas. Al contrario, lo que hay que ver es que hay que asumir las emociones, no pensar que las emociones nos exculpan. Hemos utilizado un discurso en el que creemos que las emociones son como una cosa por allá que yo no soy yo, no sé qué me pasó. Y uno sí tiene que decir, ese soy yo, ¿sí? Ese precisamente soy yo. Y en ese caso de esta persona que estoy nombrando, sí había rasgos en los que uno podía decir, esta persona tiene claramente una personalidad que no respeta los límites, ¿sí? Que no respeta los controles sociales, que no tiene manejo de empatía.
Y no es decir como, esto es un ser monstruoso, y esto es lo terrible de decir, como lo que apuntaba ahorita, y es que la mayoría de feminicidios pues lo cometen parejas y exparejas, o como en el caso del abuso sexual que lo cometen personas del núcleo cercano, tíos, padrastros, papás, en fin. Entonces, ahí pues es una pregunta pues dificilísima, porque uno no podría decir, no, es que el enemigo está afuera, ¿no? Uno siempre piensa que es que, por ejemplo, una violación, no, eso es por allá en un potrero, por allá lejos, no sé qué. En realidad, eso es, según las estadísticas, según las personas que estudian mucho de eso, no es lo más común. Pasa en el hogar, pasa en los contextos más cercanos, pasa con los seres queridos. Entonces, eso es algo terrible, pero no es tampoco decir, oh, hay una cuestión de que son unas personas malas, sino precisamente todo lo que hemos venido hablando, cómo como sociedad no hemos entendido las emociones, cómo como sociedad no abordamos claramente lo que decía al principio, que el otro esté mal, que el otro esté triste. Desde la política pública, ¿cómo es posible que solamente haya un psiquiatra por cada 100.000 habitantes? En fin, entonces creo que es un problema muy complejo, muy sistémico, muy estructural para llegar a ese acto pues, del feminicidio. Federico, escuchaba a una psiquiatra que decía que no necesariamente una persona que comete este tipo de actos no tiene un problema mental, puede estar perfectamente en sus cabales y actúa. Sí nos gustaría que nos dijeras de pronto características como tips para poder identificar a este tipo de personas, porque por lo que decía Paula, ahorita en redes sociales muchas personas de pronto dicen detecto por tal cosa, por tal otra, pero tú, desde tu punto de vista, ¿qué características puede tener este tipo de personas? Bueno, voy a ser muy cuidadoso también con lo que vaya a decir, porque lo que diga no quiere decir que entonces se tenga que cumplir, ¿no? Porque pues, como siempre habrá excepciones y demás. Pero digamos, uno sí ve a veces en ciertos rasgos de maltratadores, ¿cierto? Y yo diría que hay algo que me parece clave y está conectado con lo que decía ahorita de esa expectativa, esa fantasía que manejamos de relaciones. ¿Cuántas veces no hemos visto parejas, hombres, que pasan fácilmente de ángel a monstruo, pero en segundos exactamente? Te prometo el cielo y la tierra, tú eres la mujer de mi vida, te voy a traer todo, tú eres la mamá de mis hijos, eres mi alma gemela. Vuelvo y matizo, eso no quiere decir que ya, esto es un feminicidio, ¿no? Pero sí deja ver un poco que hay una falta de cuidado, creo, en estas personas del lenguaje, ¿sí? Que van de una vez nombrando automáticamente, digamos, como idealizando a la otra persona. Cuando uno está idealizando a otra persona, fácilmente puede pasar también a otro extremo y es a denigrarla completamente, ¿sí? Creo que el llamado es un poco más bien a, pues, lo que decía ahorita, manejemos expectativas realistas en las relaciones, en este caso de pareja, bueno, y en cualquier tipo de relación. Entonces yo creo que ese podría ser muy aventurado, ¿cierto? Muy aventurado de un rasgo que uno sí puede ver a veces en este tipo de parejas, de personas, en las que pasan fácilmente del amor al odio, como dicen, ¿sí? Porque yo te ofrezco el paraíso, pero si tú no entras en ese paraíso, pues yo te voy a hacer la vida un infierno en cualquier momento. Entonces yo creo que sí, ahí, digamos como que uno sí puede ver de pronto en ese tipo de expresiones eso. Pero vuelvo y reitero, o sea, como decía ahorita, por experiencia personal también hay casos que uno queda perplejo, en los que uno dice, pero parecía que era una persona tranquila, calmada. ¿Cómo fue que llegó a eso precisamente? Y creo que tiene que ver un poco en esto, pues como hombre, de esta lógica de reprimir, de contención, todavía persiste esta idea de que los hombres tenemos que mostrarnos siempre fuertes, pero no sabemos la proyección que tenemos nosotros por dentro. Y es un tema que ahorita se está hablando mucho de las nuevas masculinidades, de que nosotros siempre tenemos que mantenernos fuertes, pero pues mentira, eso no tiene que ser así siempre.
Bueno, Federico y Evelyn, aquí en cuanto a la pregunta que nosotros tenemos en las redes sociales, que ya pues nos ha hablado aquí un poquito Federico de saber identificar esas señales o acciones de posibles comportamientos feminicidas, aquí nos están dejando sus respuestas, ¿no? A esta pregunta abierta también en nuestras redes sociales. Sheila nos dice, a veces estas acciones se disfrazan o se esconden para luego actuar. Clara Rodríguez dice, bueno, aquí supongo una de las señales es baja autoestima, angustia disimulada, el autoritarismo, agresividad en el trato con el sexo opuesto, venganza, estrategias sagaces disimuladas. Bueno, muy bien aquí por las personas que nos están escribiendo y están participando también junto con nuestro invitado del día de hoy. Clara Emilce nos dice, identificó muy pocas señales de comportamientos feminicidas por miedo, igualmente por miedo no se denuncia a tiempo y los hombres piensan que somos de su, bueno, debe ser como de su poder, ¿no? Como de su propiedad. Joana Velosa nos dice, señales, violencia, dominio y control. Entonces, bueno, bien aquí por nuestros seguidores que están compartiendo también sus opiniones y sus puntos de vista. Bueno, Federico, aquí pasando como a otro punto también muy importante y que lo decíamos al principio, quisiéramos saber cuál es ese papel de los medios de comunicación, ¿no? Parte fundamental, pues ya que pues digamos que estos son como los encargados de visibilizar y denunciar este tipo de situaciones que se están presentando. Y lo hablábamos ahorita hace un momento, ¿no? Las denuncias contra las agresiones de mujeres serán contundentes o lo que decíamos, o solo pasan a ser como algo de rating, información mediática y pues si nosotros lo vemos fácilmente esto se olvida, ¿no? Porque esto pasa al olvido rapidito. Son muy pocas las personas que tienen en retentiva las situaciones que han pasado, cuando los medios deberían, o sea, para mí darle una trascendencia a fondo y más grande a estos temas tan delicados. Sí, yo aquí tengo un ejemplo concreto, y aquí tú lo dices porque tenemos una memoria muy corta, tristemente, y es lo que pasó hace unos meses en Medellín, también con un caso que, pues ustedes saben bien que hay una problemática en Medellín, y ojo con los términos, que voy a utilizar un término que me parece nefasto, y es decir, el turismo sexual en Medellín, que uno ve esos titulares. Y ahí lo que uno debería decir más bien es, ahí lo que hay es una explotación sexual, porque turismo sexual deja una carga, pues no negativa, sino hasta positiva, como es algo que se puede hacer, pero sabemos que, por ejemplo, en el caso particular de Medellín, pues hay unos problemas con menores de edad, ¿sí? Entonces, sí creo que los medios de comunicación tienen una responsabilidad con el lenguaje. El lenguaje tiene una carga simbólica, una carga política muy fuerte, ¿sí? Entonces yo creo que sí hay que empezar a precisar bien estos términos, por ejemplo, en este caso, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Por qué se sigue hablando de turismo sexual? Y hay otra cosa también, y es que invito también como a hacer una introspección de nosotros también como consumidores de medios, pues también qué tipo de información nosotros estamos exigiendo, ¿no? Porque nosotros a veces tendemos a tener una mirada como, es que los medios de comunicación son muy sensacionalistas, muy amarillistas, pero también nosotros que estamos pidiendo como medios, ¿sí? Que estamos exigiendo también como consumidores. Y yo creo que eso también tiene que ver, pues, que las redes sociales, el consumo digital que estamos teniendo hoy, hace que nosotros, como tú decías ahorita, pues estemos pasando de tema a tema sin generar una comprensión. Por lo menos hoy es un intento un poquito, igual no es suficiente. Venga, parémonos y intentemos pensar este tema. ¿Por qué ocurren tantos feminicidios? ¿Cuál es el subregistro que hay detrás de esto? ¿Por qué es que son los conocidos más cercanos los que están detrás de este tipo de fenómenos? O sea, esas son preguntas que no se resuelven en un solo día y que a veces por el calor de medios de comunicación no van a estar ahí. Y yo aquí también, Paula, yo también me permito hacer una extrapolación también no solamente con los medios de comunicación, sino también con los mensajes políticos que a veces se dan. Que recuerdo también en este caso de Medellín, que desde la alcaldía empezó a decirse que es que se iba una de las soluciones, muy miope a mi parecer, muy ingenua, pero pues políticamente también muy efectiva, y era decir como,
vamos a prohibir la prostitución en lugares abiertos, en espacios abiertos. Eso puede generar cierta demagogia como, está haciendo algo el alcalde, pero eso ¿qué va a atacar, digamos, estructuralmente y profundamente? Pues unos días va a estar la policía molestando a las personas que hacen prostitución y demás, pero luego en algún momento pues va a seguirse ejercida en lugares privados. Y bueno, también ese es otro debate de que, es decir, bueno, este es otro tema, pero ya con eso cierro y es como, per se, entonces, la prostitución es algo que debemos perseguir ilegal. Pues no, eso es una cosa que, pero bueno, es un debate que se da más allá de eso. Pero sí creo que la invitación es un poco a mirar esto de una manera más detenida, más calmada y a veces este frenesí, este vértigo en los medios de comunicación como que no nos hacen pensar en esto, sino siempre como, bueno, busquemos culpables, juzguemos rápido y pasemos al otro tema. Pero pues tenemos que comprender bien el fenómeno. Bueno, Federico, aquí dentro de, bueno, de cómo detectar señales, de cómo ver esas características, que ya lo decíamos, es un poco complejo, ¿no? En ciertos países, y yo sé que aquí en Colombia también existe, pero muchas veces no lo sabemos, porque yo creo que muchas personas incluso desconocemos este tema, porque yo lo desconocía hasta hace unos días que, bueno, preparamos como todo este tema para venir a hablar de esto tan delicado, pero no sé si muchas voy a hacer aquí el ejercicio, ¿no? De nuestros seguidores, de los que están ahí conectados, conocen esta señal y esta señal. No sé si ustedes me escribirán ahí por el chat, ¿conocen esta señal y esta señal? Yo no la conocía, Federico, hasta hace unos días, soy sincera, pero estas señales, digamos que esto por lo menos, esta señal es para pedir ayuda, ¿no? Son gestos que se hacen con las manos y sirven para pedir auxilio ante la violencia machista que se genera bueno, no sé si esto será mundial, pero sí sé que en algunos países lo hacen porque es un mural en Guadalajara, hay un mural en México donde, o sea, es un mural grandísimo y se encuentran estas señales. Y esto es para pedir ayuda. ¿Qué pasa ahí ante tanto desconocimiento de estas señales? Y esto tan sencillo, ¿no? O sea, esto me puede salvar a mí o a las mujeres de muchas cosas, de mucha violencia, puede evitar hasta tragedias, pero como no la sabemos, ¿qué pasará ahí con ese desconocimiento? ¿Será que no le vemos como la importancia a esto tan sencillo, no? Porque Sí, como le digo, Federico, yo sinceramente yo no conocía estas señales. sí, yo creo que, y bueno, lo he mencionado un poquito, pero ahorita quiero ser muy, muy explícito, y es porque cuando me invitaron aquí a hablar de este tema, pues yo pensaba, bueno, este es un tema que uno diría, pues las mujeres, los colectivos feministas, las organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres, tienen que hablar de estos temas y pues han venido llevando a cabo una labor increíble. Pero yo también hablaba con una amiga y me hace caer en cuenta, pero ustedes los hombres también deben tener una voz ahí, ¿no? Y ya que hablas de estos tipos de lenguajes, de signos, de maneras en que tienen las personas, las mujeres para comunicarse, pues uno también diría que pues la sociedad civil a veces tiene unas formas de organización muy poderosas que no dependen pues de lo estrictamente estatal o burocrático, administrativo. Y ahí pues yo diría que, y ahorita lo hablábamos, por ejemplo, la línea púrpura, las manzanas del cuidado, si uno como ciudadano, no importa si es hombre o mujer, uno sí debería tener conocimiento de este tipo de iniciativas, ¿sí? O de este tipo de códigos. Y también yo creo que esto pues, nos genera mucha tristeza y demás, pero también hay que reconocer que lo que han logrado las mujeres es altamente significativo a nivel mundial. El movimiento en México es fuertísimo, el Ni Una Más, en Estados Unidos, en México, aquí en Colombia también, o sea,
De verdad que hay una cantidad de organizaciones femeninas, de mujeres que han luchado por estos derechos, y esto que tú acabas de decir, Paula, pues es una muestra de eso, un ejemplo de todo lo que está pasando. Entonces yo creo que sí, son tiempos en los que uno tampoco puede, que también pasa a veces con los medios de comunicación, claro, genera el clic, genera la audiencia, el rating de los feminicidios, pero también hay que mirar pues todo eso que ha estado pasando en la representación pública, en la representación política de las mujeres, es que son logros innegables que han conseguido con mucha lucha y que también igual, pues como podemos ver, no, uno no puede darlo por sentado, porque también está pasando que a veces pueden tener retrocesos esos logros para las mujeres. Entonces sí creo que tampoco es como quedarse en un tono muy negativo, muy apocalíptico, no estamos haciendo nada. Creo que se están haciendo muchísimas cosas se están haciendo. Eso que tú estás diciendo es un ejemplo de eso. En la educación también se está dando muchísimo. Por ejemplo, hay algo que ahorita también recordaba, y es lo que tiene que ver con la educación STEM, que hay un sesgo de género muy fuerte, de que las niñas no son capaces de estudiar carreras como ingeniería o ciencias puras. Y hay una investigación que me dejó pensando muchísimo, eso es de la Javeriana, que decía que hasta grado tercero, niños y niñas tienen el mismo rendimiento, pero que a partir de tercero empiezan estos sesgos de género, estas cargas culturales, y empieza el rendimiento de las niñas a bajar en ese tipo de asignaturas. Es decir, no es que es algo como a veces pensamos, podemos llegar a pensar, no, es que es algo biológico, que es que las mujeres no pueden estudiar ese tipo de carreras. No, es que empieza a haber una carga cultural peyorativa de que, oiga, pues usted para qué va a estudiar eso, usted no puede, usted más bien dedíquese a otra cosa. Entonces, sí, ya cada vez la educación se está dando cuenta más de eso. Yo tuve la oportunidad alguna vez de editar un libro de la misión de educadores de profesores de aquí de Bogotá. Había un artículo de género, creo que era profesora Paola González, y ella hablaba de estrategias para que las niñas se sintieran empoderadas como mujeres científicas. Una de esas estrategias, por ejemplo, era: miremos la larga tradición de mujeres científicas que han existido, porque también eso ha pasado hoy día. Se está revisitando el pasado para darse cuenta de que no es que no hayan existido mujeres valiosas en distintos campos, lo que pasa es que las hemos tenido ocultas. Entonces ella hablaba, por ejemplo, de, pues, el caso más representativo es Marie Curie, una de las descubridoras de la radioactividad. Entonces, cómo las niñas empezando a ver, sí ha habido mujeres en los campos científicos que han sido destacadas, yo por qué no, y eso empodera muchísimo a las niñas. Bueno, vamos a recordarle a todos nuestros oyentes el número telefónico Línea Púrpura para que se comuniquen a nivel nacional: 018.000 11 21 37, 018.000 11 21 37, y en Bogotá al 601 380 8400. Bueno, Federico, ya para finalizar, queremos que les envíes un saludito a todo nuestro público que está súper conectado, y también que nos cuentes cómo puede su organización apoyar los procesos de formación en colegios e instituciones de características sociales. Y pues bueno, si nos puedes dar tu contacto y toda la información que nos puedas brindar. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, pues reitero nuevamente mi agradecimiento por estar acá. Este es un gran espacio de divulgación. Y recuerdo, mi nombre es Federico López, soy director de Trilogía Perspectivas en Educación, un colectivo académico que ofrece líneas en currículo, en habilidades comunicativas, y el tema de hoy central, la educación emocional. Ofrecemos a colegios, a profesores, a personas en particular este tipo de servicios. Como ya decía, estamos ahorita precisamente ofreciendo un curso que se llama ¿Por qué sufrimos y cómo evitarlo?, que aborda desde la filosofía de las emociones, desde la psicología cognitiva, desde la literatura, en fin. Entonces, creo que esto, y quisiera enfocarme en esto de la educación emocional, es algo que podemos ofrecerle a todos los profesores, es algo que podemos ofrecer a la comunidad educativa. Cada vez nos damos cuenta que la educación emocional es perfectamente curriculizable, que es transversal, que es enseñable, que es refinada, que tiene unas secuencias que se puede mejorar. Creo que ya cada vez la sociedad está abordando más esos temas, como hablábamos desde la pandemia, pues bien o mal se ha venido poniendo más luz sobre el asunto. Entonces, pues la invitación, profesores y demás, es que miren nuestras redes sociales.
Nos encuentran como www.trilogía.com.co. También tenemos en Instagram, Trilogía Perspectivas en Educación. Y pues muchísimas gracias por el espacio y por la atención hoy que hablamos de este tema pues durísimo, pero que también nos invita a reflexionar un montón. Bueno, Federico, también muchísimas gracias y esperamos tenerlo en otra oportunidad en Claro, nuestro encantado. programa, porque pues hay temas tan extensos, ¿no? Que no los podríamos tratar en 50 minutos, en una hora, sino necesitarían de mucho más tiempo. Le hacemos la invitación desde nuestra cooperativa, desde el programa El Solidario, para cuando nos quiera volver a acompañar, las puertas están Claro que abiertas y yo sé que nuestros seguidores aquí encantadísimos y eso lo reflejan los comentarios que nos han dejado el día de hoy. Entonces, a Federico, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en El Solidario. Bueno, no, a ustedes muchísimas gracias y estamos en contacto.